Shalom y bienvenidos. Hemos recibido esta pregunta que fue parte de un comentario en un video que subimos hace poco acerca de las verdaderas profecías mesiánicas. Entonces el señor Fidel Espinosa nos escribió: Shalom Orey Ripko, la pregunta es así: ¿y los gentiles, ahora que retornen los judíos del exilio a Eretz Israel, ellos, en dónde se ubicarán? ¿En el país en el cual nacieron? Gracias por el comentario que usted amablemente nos puede otorgar. Saludos cordiales. En realidad, el asunto es así: las profecías mesiánicas verdaderas indican que el pueblo judío, el pueblo de Israel, retornará a la tierra de Israel. Existe una conexión espiritual especial entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel y la Torah de Israel. Y estos tres se combinan de una manera particular: tiempo, espacio, personas, en ese lugar precisamente, en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Hay mitzvot, mandamientos, que los judíos no podemos cumplir sino solamente en la tierra de Israel. Hay mandamientos que solamente se cumplen habiendo un templo en la tierra de Israel, en Jerusalén, en funciones. Por tanto, es indispensable que la tierra de Israel esté en paz con los judíos viviendo en ella, para poder así cumplir con los mandamientos que el Eterno nos ha dado en su mayor totalidad de aquellos 613. También, como les dije, hay una conexión espiritual, metafísica, entre el pueblo, la tierra y la Torá. Por eso la misma Torá dice que cuando el pueblo judío no actúa de manera coherente con su espiritualidad, la tierra de Israel se encargará de expulsarlos, de vomitarlos, dice literalmente. Tal como hizo con los habitantes anteriores que no tenían una conexión espiritual con la tierra, que eran unos habitantes usurpadores en ese momento, que estaban viviendo en la tierra de los hebreos. La tierra los terminó vomitando, expulsando. Así también ocurrió cuando el pueblo judío no pudo cumplir cabalmente con los mandamientos, se fue derivando su conducta a cuestiones no muy coherentes con los mandamientos. Finalmente, en su mayor parte, el pueblo judío fue expulsado de la tierra de Israel. Recordemos que nunca dejó de haber judíos en la tierra de Israel. Por más que se los expulsó, se los asesinó, se los persiguió, esclavizó y todo lo demás durante miles de años, ahí siguió habiendo judíos viviendo en la tierra de Israel. ¿Qué pasa con la cuestión esta? Uno, como judío, no puede completar su identidad judía a no ser que esté viviendo en la tierra de Israel, viviendo de acuerdo a los mandamientos que corresponden a la espiritualidad judía. Por tanto, en la época mesiánica, que es una época de armonía, de equilibrio, de paz, de crecimiento, de espiritualidad, que se manifiesta en este mundo, es necesario, indispensable, que la mayoría de los judíos vivan en Israel. Eso no quiere decir que no se pueda ir a Disney a pasear, o a una playa en Cancún, o a visitar la Torre Eiffel, no tengo idea, o venir a comer un rico asado a Uruguay. Supongo que todo eso, la gente, si va a tener ganas, va a poder hacerlo perfectamente, sabiendo que es en la tierra de Israel donde el pueblo judío tiene que vivir. Recordemos que cuando Mark Twain estuvo a principios del siglo XX en la tierra de Israel, y en su mayoría no estaban los judíos viviendo ahí, tampoco algo llamado palestinos, había pobladores que vivían en ese lugar. La identidad palestina fue un invento que tuvo auge en los años 1960. Antes se hablaba de árabes habitando en la zona de Palestina, que no era Eretz Israel precisamente, sino Jordania también, parte de Siria, etc. Cuando estuvo Mark Twain ahí, quedó pasmado de la horrenda desolación de esa tierra. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con una profecía bíblica que si los judíos no habitan en su tierra, esa tierra no solo vomita a los habitantes, sino que se convierte en un yermo, en un desierto estéril, espantoso para vivir. Mark Twain, que no era judío, estuvo ahí y, entre otros, con mucha gente más lo dijo, pero Mark Twain es famoso, manifestó que era realidad, se estaba cumpliendo. Y poquito tiempo después, el movimiento sionista llevó a masas de judíos a la tierra de Israel en este proceso mesiánico que comenzó hace unas decenas de años, y la tierra de Israel de pronto se convierte
en un paraíso terrenal, no por el tema de la paz, porque todavía no se ha conseguido completamente, pero sí en la producción agrícola, en los lugares verdes, en las flores en el desierto. Se están cumpliendo las profecías precisamente del reverdecer y el florecer del desierto. ¿Por qué? Porque ahora la tierra ya no vomita a sus habitantes judíos que están tratando de vivir de la mejor manera posible coherentes con los mandamientos. Si bien es cierto, no se ha logrado una coherencia total, es una maravilla lo que está ocurriendo en este tiempo mesiánico. ¿Qué pasa con los gentiles? Que es su pregunta. No, no es necesario que cada gentil viva en el país en el cual nació. De paso, la nacionalidad no es solamente por el país donde uno nace, pero más allá de eso, no hay una obligación ni espiritual, ni moral, ni ética de que uno viva en el país en el que uno nació. Para los gentiles, uno puede amar mucho la tierra de nacimiento, querer vivir ahí toda la vida, pero si encuentra un mejor futuro, por ejemplo, familiar o económico en otro país, no tiene por qué quedar atado a la tierra en la cual nació. La podrá añorar, la podrá ir a visitar, estar en contacto con su familia y amigos, pero no es necesario mantenerse en ese país. ¿Por qué? Porque no existe esta conexión mística, metafísica, entre la persona gentil y la tierra en la que nace. La tierra, en su totalidad, dice la Torá, ha sido dado al ser humano. Entonces, el ser humano puede vivir en donde la tierra lo acepta y vemos que el ser humano es muy adaptable. Vivimos en el Ecuador, en el trópico, en zonas medias y hasta en el polo hay gente viviendo. Podemos vivir en donde logremos adaptarnos. Y no hay una obligación de que uno viva de acuerdo a la banderita del país en el cual nació. De hecho, sería maravilloso que dejáramos de lado ese tipo de nacionalismos fanáticos y nos convirtiéramos cada uno en orgullosos de nuestra tierra de nacimiento, tierra de adopción, tierra en la que vivimos, que seamos felices en la tierra en la que estamos, pero que no llevemos el nacionalismo a las cosas absurdas que han ocurrido y siguen ocurriendo, que por un trapo de un color o de otro, o por un acento u otro, la gente se mate, se deteste, se odie. Estaría bueno llegar a esta época mesiánica plena, donde las naciones vivan en paz, cada uno haciendo lo suyo, porque cada uno tiene lo suyo para aportar. Y aquel italiano que quiera vivir en Italia, bien por él, y si quiere vivir en Argentina, bien por él. Esto no es una obligación ni de la Torá ni espiritual que una persona gentil viva en donde nació. Por tanto, en la época mesiánica no solamente vamos a poder viajar y estar interconectados y vivir plenamente en este mundo, sino también que vamos a comprender que los nacionalismos no van por el fanatismo ni por el odio hacia los otros, sino por construir cada uno desde nuestra propia identidad y al mismo tiempo construir cada uno nuestra propia identidad. Eso es algo maravilloso que ya está empezando a ocurrir. Por desgracia, todavía hay factores en contra, factores que detienen el progreso inevitable de la era mesiánica, porque la era mesiánica, por más que le pongan palos a la rueda, va a llegar completamente y nadie habrá que se pueda oponer a ello. Si bien ya se inventaron mitos para contradecirlo, como el anticristo que vendrá y se pondrá como rey de los judíos, etc. Y ya se inventó ese mito para tratar de poner el palo a la rueda a la época mesiánica. Sin duda la era mesiánica fue profetizada y será cumplida porque los profetas no hablaron falsedades. Los verdaderos profetas hablaron realidades que se concretarán llegado su debido tiempo y cuando las circunstancias así lo ameriten. Los profetas hablaban lo que estaban en su conexión con Dios para poder decir. Y si fue dicho que habrá una era mesiánica con las profecías verdaderas, no esas tonterías, 500 tonterías cristianas mesiánicas, sino las verdaderas profecías mesiánicas, esas profecías verdaderamente mesiánicas se concretarán y viviremos en un mundo maravilloso y nadie dudará de ello. Espero haber respondido. Si quedan dudas, comentarios, etc., bienvenidos. Suscríbanse al canal, like, etc. Shalom y bendiciones.